Hola, bienvenidos a nuestro material de evangelismo, las cartas del Evangelio. El día de hoy tenemos como pregunta que nos plantea la tercera carta, nuestro tercer encuentro es ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? La lectura bíblica vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo número 6. La Escritura nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Recordemos que la carta número 1 nos plantea la pregunta, ¿por qué la gente es infeliz? La carta número 2 nos plantea la pregunta, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Y la carta número 3, que es la que vamos a ver el día de hoy, nos está planteando la pregunta, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Nosotros tenemos que recordar primeramente que el hombre está bajo el pecado original. El hombre vive bajo un pecado original. Este problema fundamental del hombre, o este pecado original, la Biblia nos describe en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. También la palabra de Dios nos explica a nosotros en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pecado original, este problema fundamental se origina en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, vemos la separación del hombre con Dios y la consecuencia que tiene este pecado original o este problema fundamental, que lo hemos visto ya en la primera carta, que es la consecuencia de Génesis 3 y 6 al 19, donde el hombre queda en maldición, el hombre queda en dolor, todos los días de la vida hay dolor, el hombre queda en fracaso, los espinos y cardos, el hombre se esfuerza de una manera sobrehumana por ser feliz y finalmente viene la muerte. Este problema original o este problema fundamental deja al hombre en un estado espiritual, primero lo deja separado de Dios, problema de Génesis 3. Deja al hombre en pecado. ¿Qué pecado? El pecado fundamental, el problema original, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nos deja bajo la autoridad espiritual de un ser espiritual al cual no podemos ver, pero que existe, que es Satanás o el diablo. El hombre queda separado, es el problema fundamental de Génesis 3, el hombre queda en pecado, Romanos 3:23, y el hombre queda bajo la autoridad de Satanás, Juan 8:44, nos dice que vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios si el hombre está separado, el hombre está en pecado, el hombre está bajo Satanás, bajo el problema del pecado original? La pregunta de hoy, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios nosotros? Primero tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que saber quién es Dios, de lo contrario no podemos encontrarnos con Dios. Punto 1, Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu, no se le puede ver con los ojos físicos. Dios es espíritu. Por ello Dios no está limitado a nadie ni a nada. Cualquier cosa creada por manos humanas no es Dios. Son ídolos y detrás de esto están los demonios. 1 Corintios 10:20 la Escritura nos dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Tenemos que ver, pueblo hispanohablante, que todo lo que el hombre cree con sus propias manos son ídolos. Dios no está en una caja, Dios no está en un objeto de yeso, Dios no está en un objeto de madera, son ídolos. Dios es espíritu, Juan 4:24. Porque Dios es espíritu, Él es omnipresente, Dios está en todos lados. Porque Dios es espíritu, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Porque Dios es espíritu, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Por ello podemos llamarle Jehová. Jehová, Dios de Israel, como se dice en el Antiguo Testamento, que quiere decir el que hace existir. Porque nosotros somos seres espirituales, la salvación significa encontrarse con Dios en espíritu. Repitamos esto, porque nosotros somos seres espirituales, nuestro espíritu está separado, está en pecado y estamos bajo la autoridad de Satanás a causa del pecado original. Somos seres espirituales, nosotros necesitamos encontrarnos con Dios en espíritu. Por lo tanto, la Escritura nos dice hoy, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Y es la respuesta que Jesús nos da a través de la palabra en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Punto 2. Nosotros los seres humanos tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. Por lo tanto, porque estamos dentro de un cuerpo humano, nuestro espíritu está en un cuerpo humano, nosotros no podemos ver a Dios. Nuestro espíritu está limitado dentro de nuestro cuerpo. La separación de nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu es lo que se llama la muerte. La oportunidad para recibir la salvación a nosotros se nos ha dado solamente es posible cuando estamos en nuestro cuerpo físico, cuando estamos en vida. La palabra de Dios nos enseña en Lucas 16, 19 al 31, la historia del hombre rico y de Lázaro. Los dos mueren al mismo tiempo. Dice la Escritura que Lázaro fue al seno de Abraham y que el hombre rico estaba en tormento en el Hades. El hombre rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo para que pueda darle agua porque estaba atormentado en ese lugar. Y le pide además que envíe para que pueda darle el evangelio a sus hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le responde y le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el hombre rico le dice a Abraham otra vez: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Y Abraham le dice en Lucas 16:31, dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Está hablando del poder del evangelio. Dios nos ha dado el evangelio a nosotros para disfrutar del evangelio. Disfrutar del evangelio es conocer al Salvador, es conocer a Cristo, es entender lo que significa Juan 14:6 cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el hombre que está en este estado espiritual, de pecado, de separación, y está bajo la autoridad de Satanás, no puede resolver esto por sí solo. El hombre no puede escapar de esto por sí solo. No hay fama, no hay dinero, no hay ningún ser humano en el mundo que pueda restaurar esto por sí solo. Es por eso que es muy importante restaurar nuestro estado espiritual. Y para restaurar nuestro estado espiritual, la palabra hoy nos enseña a nosotros cuál es el camino para encontrarnos con Dios. El camino para encontrarnos con Dios, como nos muestra ya el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver por qué Él es el camino. Para salvar al hombre, Dios, que es espíritu, vino en forma de hombre. Para salvar al hombre que es espíritu, o que está en espíritu, Dios vino en forma de hombre. Esto podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne. Por ello, Él no tiene pecado y su espíritu es el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, podemos ver esto en 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 45. ¿Quién es Él? Él es Jesucristo. Jesucristo tiene naturaleza divina y humana. Mateo 16, del 16 al 19 vemos a Jesucristo con la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, Jesús es el nombre, Jesús significa el Salvador. Cristo es el oficio que viene a hacer Jesús. Es el Mesías, es el ungido. El Mesías del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene a romper, a resolver este pecado original, este problema fundamental del hombre. Si aquí el hombre está bajo la autoridad de Satanás y está separado de Dios, solo a través de Jesucristo el hombre puede encontrar realmente el camino para volver a Dios. Juan 14:6 nos habla de Jesucristo como el verdadero profeta, Si aquí el hombre está en pecado, solamente a través de Jesucristo, Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, solamente Jesucristo puede limpiar nuestro pecado fundamental de separación. Y este ser, Satanás, tiene poder, pero el único que tiene autoridad sobre la fuerza de Satanás, sobre el poder de Satanás, es Jesucristo. Por eso en 1 de Juan 3:8 la Escritura nos dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Esto hace de Jesucristo
que tenga los 3 ministerios importantes para ser el Señor y Salvador. Juan 14:6 es el verdadero profeta porque nos saca de la separación. Romanos 8:2 es el verdadero sacerdote porque limpia nuestro pecado. Y 1 de Juan 3:8 hace de Jesucristo el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores porque quebranta toda la autoridad de Satanás. Entonces tenemos a Cristo como verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. El Hijo de Dios vino en forma de hombre. ¿Para qué? Para salvar a los hombres, para salvar a la humanidad. Entonces el día de hoy, ¿cómo puedo encontrarme con Dios? Solamente a través de Jesucristo. Es el verdadero camino, es el quien limpia nuestros pecados y es quien tiene toda la autoridad para quebrantar las obras del diablo. Entonces, recibir a Jesucristo en nuestra vida es recibir la salvación, es volver a encontrar el camino para llegar a Dios. Esto es muy importante. Para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él hace el puente, Él es el camino que el Señor nos ha dado. Juan 1:12, la Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibes a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Esto es la salvación. Así que hoy, hermanos, pueblo hispanohablante, tenemos que nosotros disfrutar de esta gran bendición que es solo a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña hoy que el mundo que está separado, el mundo que está en pecado, el mundo que está bajo la autoridad de Satanás, solamente tiene una oportunidad, un camino para escapar de eso. ¿Y es a través de quién? A través de solo Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien restaura nuestro estado espiritual a través de la salvación. A través de la salvación. En ese momento el poder de Satanás desaparece para siempre. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando oramos sinceramente, como la Escritura nos enseña en Romanos 10, del 9 al 10, nosotros podemos restaurar nuestra vida espiritual, nos encontramos con Dios a través de solo Jesucristo y todo lo demás se restaura en nuestra vida de fe. Que hoy nosotros podamos tener esta bendición importante en nuestra vida es la carta número 3, la que nos plantea cómo podemos encontrarnos con Dios. Es solo a través de Jesús el Cristo, es a través de solo Jesucristo. Y solo Jesucristo, y solo Jesucristo, y no hay otro camino, porque es la palabra que nos enseña eso. Que hoy nosotros podamos darnos cuenta a través de la Biblia, y a partir de ese momento que nosotros recibimos la salvación, que todo este problema de separación, de pecado, toda autoridad de Satanás desaparece en nuestra vida, esto desaparece en nuestra vida. Vamos a empezar a tener evidencias como hijos de Dios. Evidencias, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, el Espíritu Santo empieza a guiar nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros empezamos a disfrutar de la bendición de Emanuel. La bendición de Emanuel es la bendición que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, Él comienza a guiarte y cada día te guía por el camino de la santificación. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 y 27. Esto hay que creerlo con nuestro corazón. Cuando recibes la palabra de Dios, primero el Espíritu Santo nos guía. Juan 14, 26 y 27. Nos guía. Luego vamos a ver que a través de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo va a obrar. A través de la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente que va a obrar a través de la palabra de Dios, sino cuando recibes la palabra, el Espíritu Santo, o nuestro espíritu es vivificado. Vamos a ver esto en el Salmo 119, versículo 25. Entonces acá hay un punto importante, pueblo hispanohablante creyente. No solamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, de nuestro mensaje del púlpito del domingo, de nuestro estudio bíblico de la semana, o entrenamiento que hagamos, sino que nosotros tenemos que separar el tiempo como hijos de Dios, de poder leer la palabra de Dios, de nosotros mismos poder mirar la palabra de Dios un tiempo concentrado, un tiempo determinado, en el lugar donde tú te sientas más cómodo, en el tiempo que tú puedas elegir y de la forma como tú también te puedas sentir cómodo. Pero es importante que en este tiempo podamos nosotros, como hijos de Dios sobre todo, ver la palabra de Dios. Cuando tu pecado es resuelto, el Espíritu te guía. Salmos 66, 18, Gálatas 5, 16, 18. Cuando todo esto es resuelto por Jesucristo, podemos disfrutar de la bendición de Emanuel a través
de solo Jesucristo quien nos da la salvación a través de nuestro estado espiritual que ha cambiado ya. En este punto es que nosotros vamos a comenzar a orar. Empezamos a disfrutar de la oración, Podemos tener un tiempo determinado para orar, una hora determinada para orar, por temas de oración específicos, pero no para pedirle a Dios cosas, sino nuestra oración va a cambiar, nuestra oración se va a basar ahora en que vamos a disfrutar de Emmanuel. Señor, no importa lo que venga a mi vida, tú estás conmigo en este momento. Señor, no importa lo que esté enfrentando, o lo que voy a enfrentar, o lo que tengo que hacer, solamente voy a disfrutar de la bendición de Emmanuel como lo hizo José, como lo hizo David, como lo hicieron los 7 remanentes. Que hoy nosotros podamos disfrutar de esa bendición, porque Jesucristo ha resuelto nuestro problema fundamental, el problema fundamental de Génesis 3. El pecado original ha sido resuelto, por eso es que podemos encontrarnos con Dios a través de Él. Jesús dijo una vez más, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Satanás, que ha perdido poder sobre nosotros, intenta obstaculizarnos mediante los demonios. Por ello Dios nos dijo que recibiéramos la plenitud del Espíritu Santo. Somos personas que vivimos con la plenitud del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A partir de ese momento tenemos poder para vencernos a nosotros mismos. Ya no es nuestro plan, vamos a vivir el plan de Dios, tenemos poder para vencer al mundo. Ya escapamos de este problema de separación. Tenemos el poder espiritual para evangelizar y sobre todo para vencer a Satanás. Cualquier obra de Satanás que se levante, tenemos el poder para deshacer las obras del diablo en 1 de Juan 3:8. Las puertas del evangelismo se van a abrir en nuestra vida y las evidencias que Dios tiene para nuestra vida las vamos a poder ver con tranquilidad, con paz y con gozo en nuestro corazón. La pregunta de hoy, ¿entendemos lo que significa Juan 14:6? Si hoy entendemos lo que significa Juan 14:6, podemos disfrutar de la oración. Podemos disfrutar de la oración, de la bendición de Emmanuel en nuestra vida de fe. Hay una promesa dada a los hijos de Dios, eso es el Evangelio. El Evangelio nos hace libres, el Evangelio nos muestra el camino, el Evangelio nos da autoridad para la evangelización, para las misiones. Que podamos disfrutar de Jesús el Cristo como verdadero profeta, como verdadero sacerdote y como verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Remanentes, que sea un día de gran bendición, que la carta número 3, a esta pregunta que se plantea, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios?, podamos revisar el material nuevamente, podamos ver la Biblia paso por paso, mirar la carta 1, mirar la carta 2, continuar con la carta 3 porque se conectan para poder tener el hilo de la continuidad y poder nosotros no solamente recibir esta carta, sino poder compartirla también, porque son preguntas que la sociedad, que el campo hispanohablante está planteando en este momento. Cuando una persona venga, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Rápidamente ver la Escritura, rápidamente tomar este modelo y bajo la guía, el poder, la llenura del Espíritu Santo, poder tú compartir el Evangelio. Que sea un día de gran bendición. Gracias por seguirnos a través de rutc.tv. Vamos a orar con esta carta número 3 para que el Señor obre sobre nuestra vida y para que el Evangelio siga siendo compartido y este material siga siendo usado correctamente para la evangelización del mundo, especialmente para el campo hispanohablante. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que sea un día de gran bendición. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, por tu amor absoluto sobre nosotros, Padre. Gracias por enviar a Jesucristo, Señor, quien es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por Él, Señor. Gracias por darnos a Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey, Señor, por quebrantar todas las obras de Satanás y sobre todo por resolver nuestro pecado original, nuestro problema fundamental de Génesis 3. Señor, oramos por la evangelización de todo el campo hispanohablante, Señor. A ti la gloria y el poder, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.